En 10 años, ¿las cosas van a ir peor, mejor o igual? El primer pensamiento a veces es, pero es que nadie está contratando, o el calentamiento global va a destruir el mundo. Hay que tener probablemente menos hijos. El planeta no nos puede aguantar a todos. Mi carrera va a quedar obsoleta. Somos una plaga. Y esto lo dicen muchos, no todos, pero muchos. Seguro que tú crees alguna de estas frases que acabo de mencionar respecto a los próximos 10 años en el futuro. Y todo esto se concentra en estos 4 problemas: la sobrepoblación, el calentamiento global, la desigualdad y el futuro laboral. Y resulta que es verdad. El calentamiento global sin duda es un problema y sin duda es causado por actividad humana. Sin la menor duda, nuestra actividad industrial y nuestros procesos están construyendo una acumulación de dióxido de carbono en el ambiente y otros gases que están capturando el calor en el planeta y que están afectando a nuestra civilización. También es real que en los últimos 10 a 20 años ha aumentado la concentración de riqueza del top 1% de la humanidad en la gran mayoría de los países que existen allá afuera. Este dato de uno de mis sitios web favoritos, Our World in Data, dice: el mundo es terrible, the world is awful, donde mencionan que 4.3% de todos los niños menores de 15 años hoy mueren antes de cumplir 15 años, lo que significa que cada día 16,000 niños mueren. Existe una organización llamada Sapien Labs que construyen algo que se llama el Índice Coeficiente de Salud Mental. Ellos miden la salud mental de diferentes países alrededor del mundo y liberaron hace poco el Estado Mental del Mundo del 2023, donde mencionan este gráfico que yo encuentro fascinante por algo positivo y por algo negativo. Lo positivo es que estos son cohorts de edad y a medida que los humanos nos hacemos más viejos, también nos volvemos más saludables en nuestras mentes. La salud mental crece con la vejez. Pero también vemos otra cosa muy dramática. Para los menores de 35 años, durante la pandemia, la salud mental se cayó de una manera espectacular. Antes de la pandemia, la salud mental de una persona entre los 25 y los 34 era equivalente a la salud mental de una persona entre los 45 y 54. Pero después de la pandemia, y en particular para menores de 35, la salud mental se destruyó, se fue en picada y no ha mejorado. Años tras años después de la pandemia, el estado de salud mental de la gente joven no ha mejorado. Parte de ello es que estamos teniendo menos conexión humana física. Por ejemplo, solía ser que la edad promedio masculina para perder la virginidad en el planeta desarrollado era alrededor de los 15 a 16 y hoy en día es alrededor de los 19 a 20. Y esto es en todas partes, incluyendo América Latina, que típicamente se jacta de ser supersexual, cuando realmente las estadísticas dicen que no lo es. En México es de 18.7, en España es de más de 19, en lugares como India es 23 años. Entonces, en 10 años, ¿las cosas irán peor, mejor o igual? Y es que esto es lo que pasa. Queremos un desastre que nos quite el peso de tener que elegir nuestro futuro. Porque si el futuro es terrible, yo no tengo la responsabilidad de hacer ningún cambio por mí, porque lo que viene dentro de 10 años es un abismo. Así que hablemos de cada uno de esos abismos, arrancando por el de la sobrepoblación. El planeta ya no nos aguanta, hay que tener menos hijos, ¿cierto? Resulta que eso es mentira. Alrededor de 1968 paró la tasa de crecimiento de la humanidad. Desde el año 1968, la tasa de crecimiento de la humanidad está en caída libre y en un colapso absoluto. La gran mayoría de la humanidad, de hecho, tiene menos hijos de la gente que se está muriendo. Y sí, eso incluye a América Latina. Y sí, eso incluye a los lugares pobres de América Latina. No estamos excluidos de esto. De hecho, la humanidad va a llegar a su pico máximo en el año 2100. Nosotros no vamos a seguir creciendo como especie y de hecho lo que va a empezar a pasar es que vamos a ser menos humanos y no podemos hacer nada al respecto. Esto simplemente es la tendencia sobre la que estamos sometidos. Siguiente, realmente está cayendo la fertilidad en todo el planeta. Hay menos hijos por mujer que la cantidad de personas que están naciendo. Y esto ocurre en los países menos desarrollados, en los países más desarrollados, en el mundo entero. Es un fenómeno global. Y como les digo, también ocurre en América Latina. México ha bajado su fertilidad de una manera constante, consistente y sin parar año tras año. Colombia también.
Chile también, Argentina también, Chile en particular es de los países menos fértiles en cuanto a tasa de fertilidad por mujer de toda América Latina. Perú también, Centroamérica también, es una realidad global. Los 3 lugares donde es una realidad más fuerte es Japón, Corea del Sur y en particular China, por diferentes razones. Pero Estados Unidos también, en todas partes está pasando. La sobrepoblación no es científicamente correcta, no va a ocurrir. Y ustedes lo ven. Piensen en sus familias, piensen en los niños pequeños de sus familias y respóndanme esta pregunta. Ustedes cuando crecieron tenían primas y primos, ¿verdad? ¿Los niños chiquitos hoy en día tienen primas y primos? Ya no hay primos. Las primas y los primos desaparecieron. Y con la desaparición de primas y primos desaparece toda una estructura cultural de los primeros sistemas que nos permiten tener amigas y amigos en el mundo. Esto es una realidad. Pero entonces ustedes dirán, ¿pero por qué si eso que dice Freddy es verdad, la renta es más cara y las ciudades se sienten más llenas y cuando yo me monto al transporte público me agarran una nalga? Porque resulta que precisamente eso es un efecto de que haya menos gente. Las ciudades se sentirán más sobrepobladas aunque hayan menos humanos, porque los humanos que crecen en pueblos y en ciudades intermedias, al no encontrar oportunidades porque hay menos gente en esos lugares, van a migrar a las ciudades. Eso es lo que pasa en Japón. Tokio, Osaka y Kioto son un triángulo de megaciudades hiperdensas, donde el resto de la isla de Japón está quedándose subpoblada, cerrando los colegios, cerrando las guarderías, cerrando restaurantes, cerrando otros servicios. Esa es la realidad de lo que está pasando. No es la otra realidad que nosotros creemos. No estamos teniendo hijos y no existe la sobrepoblación. Y les quiero agregar una cosa. Muchos de ustedes, estoy seguro que si voy ahora mismo al chat de esta transmisión de PlatziConf en vivo, muchos de ustedes no quieren tener hijos. Por favor, cuéntenos. ¿Quieren tener hijos o no? Menciónenlo. Mientras lo mencionen en el chat, les puedo contar que, dependiendo de la edad en la que ustedes tengan, muchos de ustedes probablemente van a cambiar de opinión. Porque yo lo veo. Yo acabo recientemente de cumplir 38 años y en mi círculo social de amigos me empiezo a dar cuenta de amigas y amigos que entre sus 35 y sus 45 llevaban toda una vida diciendo que no querían tener hijos y de un momento a otro ¡plup!, el switch cambió y ahora sí quieren. Y ese es el tema que les quiero contar también. Algunos de ustedes van a decidir tener hijos tarde y a veces va a ser demasiado tarde. Los mecanismos de fertilización in vitro son complejos. La fertilización in vitro es muy difícil y llega un punto en la edad adulta, sobre todo las mujeres, donde la fertilización natural se vuelve muy difícil. Y ese es un proceso humanamente salvaje. Tengo amigos que han intentado 3, 4, 5 veces. Algunos que lo han intentado y han estado muy cerca de lograrlo y luego no lo logran. Y imagínense el dolor de lo que eso se siente. Y nosotros como humanidad no hablamos de eso, porque nadie quiere hablar de perder un bebé. Y en cambio, todos lo estamos viviendo y esto nos afecta a nuestros índices de salud mental. Entonces, por supuesto, con que el mundo esté bien, sentimos que el futuro va a estar mal, porque tomamos este tipo de decisiones que nos afectan. Solamente recuerden que la sobrepoblación no existe y que no es verdad que la elección de no tener hijos es porque el mundo está peor que nunca. No, es una elección egoísta personal. Y está bien. Si ustedes no quieren tener hijos, está bien. No pasa nada. Es bueno. Pero no digan mentiras que lo hacen porque son excelentes personas y quieren salvar el mundo. Eso es falso. El siguiente punto es el calentamiento global, que es muy real. El calentamiento global es principalmente la acumulación de dióxido de carbono y otros gases que se llaman gases de efecto invernadero, que terminan atrapando el calor de la energía solar en nuestro planeta, elevando los índices de calor en todo el planeta y cambiando un montón de dinámicas. Esto hace que los inviernos sean más crueles, que los veranos sean más crueles, que los huracanes sean más fuertes y, por supuesto, nos baja nuestra calidad de vida porque baja nuestra calidad del aire, entre muchos otros problemas. El problema más grande es que nosotros no queremos solucionar el calentamiento global. Lo que queremos es hacer sentir mal a otros para ver si hay algún culpable. Y aquí quiero advertirte, tú no puedes hacer nada respecto al calentamiento global como individuo, realmente nada. Cuando tú empiezas a hablar de que Taylor Swift anda en un avión privado y entonces es una persona que no sé qué, porque tal es que Leonardo DiCaprio, es que los aviones privados, es que deberían prohibir el jet privado porque tal, todo esto es una discusión irracional que no le ayuda a nadie. La aviación entera, toda la aviación de carga, la aviación de personas, la aviación privada, es el 1.9% de las emisiones de dióxido de carbono al ambiente. Si hoy en día prohibiéramos el 100% de los aviones, lo que cambiaría en el planeta Tierra es nada. No solamente eso, los aviones privados solamente emiten el 0.2%. Así que no cambian nada. Y yo entiendo que lo que ustedes realmente quieren decir es que es el equivalente
proporcional. Es que proporcionalmente es un solo ser humano contaminándolo de 100. Y por supuesto van a decir, pero es que Freddy, no es el porcentaje, es la hipocresía de que Leonardo DiCaprio está haciendo esto mientras tiene novias que hasta los 25 años deshecha y luego ¿por qué tal? Y entonces lo que eso realmente significa es que a ti no te importa el planeta. A ti lo que te importa es parecer que te importa el planeta. Porque esto no ayuda a nadie a nada. Desde ninguna perspectiva. Es como usar bolsita de tela en vez de bolsa de plástico. No ayuda a nada y contamina 30 veces más. La bolsa de tela contamina 30 veces más que la bolsa de plástico. En cambio, ¿saben qué sí ayuda? El proceso democrático y votar. Cuando ustedes votan por gobernantes que estén empujando energías verdes, cambian el planeta. Y eso está pasando en todo el planeta porque se está volviendo la decisión correcta. Estos son los datos de cómo está creciendo alrededor del mundo la energía solar, la energía eólica. En todo el planeta se está volviendo más barato, más eficiente y está creando mayor desarrollo económico en todo el mundo. Esto es lo que realmente hace la diferencia en el cambio climático. No dejar de montarse en avión. No el comprar bolsita de tela. Ustedes tienen 30 bolsitas de tela. Cada bolsa de tela necesita 30,000 bolsas de plástico para poder reemplazar 30,000 bolsas de plástico. Ustedes no reemplazan 30,000 bolsas de plástico con una bolsa de tela. El contaminante más grande del planeta es China. No hay un país que contamine más en todo el planeta Tierra que China. Incluso cuando uno calibra el hecho de que muchos países le compran el consumo de contaminación a China y uno considera a China solamente por su consumo interno, siguen siendo el contaminante más grande del planeta. Y también son quienes más están invirtiendo en energías limpias en todo el planeta. En este gráfico ustedes ven que la energía limpia es el principal promotor de crecimiento económico de China en el 2023. Y esto hace que China, que quiere dinero, va a seguir invirtiendo. Ellos son los principales fabricantes de baterías, los principales fabricantes de automóviles eléctricos, los principales fabricantes de energía nuclear, de energía eólica, de paneles solares. Y aquí viene el otro mito, que los automóviles eléctricos no son una buena idea porque contaminan más que los automóviles de combustión interna en ocasiones o que contaminan igual. Yo no entiendo de dónde la gente saca esto. Me imagino que lo vieron en un TikTok y entonces lo repiten porque creen que es verdad. Es mentira. Esto es un artículo del New York Times que grafica todos los automóviles de combustión interna en gris. Y en el eje X ustedes ven cuánto contaminan comparado con los automóviles eléctricos en naranja. Y ustedes ven cuánto contaminan. El automóvil de combustión interna que menos contamina lo que contamina el automóvil eléctrico más contaminante. Y no hay un grupo de automóviles de combustión interna, automóviles de gasolina, que contaminen menos que los automóviles eléctricos. Los autos eléctricos son espectacularmente efectivos en reducir la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente. No, pero es que el problema es la fabricación, Freddy. En la fabricación se gasta más. Mentira. Estos son mentiras, no es verdad, es anticientífico. Esto es lo que realmente pasa en la fabricación. Sí es verdad, porque normalmente las mentiras tienen un componente de verdad. Aquí en azulito, ustedes ven cuánto contamina un automóvil eléctrico cuando es fabricado y en rojo cuánto contamina un automóvil de combustión interna, o sea, de gasolina, cuando es fabricado. Y aquí ven cómo empieza a crecer a lo largo de los años de producción el automóvil eléctrico versus el automóvil de combustión interna. El automóvil eléctrico en azul va a contaminar una tercera parte de lo que contamina el automóvil de gasolina a lo largo de su vida. Es mentira. Pero de esto se agarran muchos por crear propaganda para mantener sus modelos de negocio y ustedes lo repiten, no sé por qué, probablemente por tratar de ser parte de una tribu y por continuar perpetuando la idea de que el mundo está peor cuando está mejor. Pasa lo que pasa con la energía nuclear. La energía nuclear es peligrosa, ¿cierto? Fukushima. Pero resulta que cuando uno ve cuántas muertes existen por unidad de producción eléctrica, con carbón café son 32 muertes, con carbón son 24, con petróleo son 18, con biomasa son 4, con gas son 2.8, con energía hidroeléctrica son 1.3 y con viento nuclear o solar es prácticamente nada. Y mientras tanto, ¿cuál es el consenso científico? ¿Qué es lo que los científicos creen que va a pasar en el año 2100 con el calentamiento global al ritmo que vamos? Esto es lo que va a pasar. No se va a colapsar la civilización. La probabilidad de colapso de la civilización de aquí al 2100 es 0. La probabilidad de que el planeta se vuelva inhabitable es 0. Y la probabilidad de que se extinga la humanidad es 0. Nada de eso va a pasar. El calentamiento global es real y es serio. Y la humanidad está trabajando en ello.
pero no es lo exagerado que la gente dice en los medios y la gente los activistas. Ojo, esto es importante y el activismo es importante, pero hay que hablar con la verdad. La ciencia del clima se mide en décadas, no en años. Entonces, si tú sientes que el año pasado fue más caliente o que una ciudad que solía ser fría, pues ya no lo es. No, es que los veranos en Ciudad de México están muy duros. No, es que en Chile esto. No, es que en Stereo Picnic me tocó quitarme la camiseta. Pues esas son opciones de cada uno de ustedes. Pero la ciencia del clima se mide en décadas y en patrones de décadas, no en patrones de años. Quiero acá no decir mentiras también, porque sí es verdad que van a haber problemas. Múltiples ecosistemas se van a ver dañados. Vamos a ver daños en bosques, en selva tropical, en arrecifes de coral, en hábitats de diferentes especies. A mí me encantan los pájaros porque tengo más de 30, entonces esa es mi forma de jugar Pokémon. Y yo veo lentamente cómo van desapareciendo hábitats de pájaros que antes me encantaban. La cantidad de colibríes que hay, por ejemplo, alrededor de la ciudad en la que nací se ha reducido y es un dolor impresionante para mí. Y duele y no puedo hacer nada al respecto porque no importa lo que yo haga, no puedo hacer nada al respecto. Y múltiples especies van a desaparecer. Me parece vergonzoso que como humanidad estemos permitiendo que múltiples especies desaparezcan, pero es lo que hay y es lo que va a pasar. Y la biodiversidad se va a reducir, lo cual es un daño magnífico para el futuro, pero ya nos pasó antes. Estuve en Nueva Zelanda el año pasado y vi por primera vez el kiwi, ese pajarito chiquitico que se esconde todo el tiempo, que es como, no sé cómo llamarlo, es como un pájaro perro retardado. Es súper tonto el pajarito y es como un perrito. Pero tonto. Es un perrito es un pajarito que se comporta como un schnauzer. Y se está extinguiendo y Nueva Zelanda está haciendo su mejor esfuerzo por retenerlos, pero es muy difícil. Los leones se están extinguiendo, los tigres se están extinguiendo, el rinoceronte blanco está a punto de desaparecer de la humanidad. La biodiversidad se va a reducir y es dolorosísimo. Pero lo que no va a pasar es esto. No va a pasar que de repente una ola gigantesca llegue y se arrase con Cartagena y con Nueva York y con Miami. No, nada de esto va a ocurrir. Lo que probablemente sí va a ocurrir es esto. Yo justo estaba el año pasado en Nueva York, cuando así se veía Times Square. Cuando los incendios de Canadá, derivados del verano, llevaron una nube de humo gigantesca a todo el este de Estados Unidos y terminaron causando altos problemas de salud por la densidad de CO2 en el ambiente, en Nueva York, en Boston, en Washington, D.C., en otro tipo de lugares. Esto sí va a ocurrir, pero no es el escenario peor. Va a ser incómodo y tenemos que pelear por ello, pero no olviden que estamos peleando por ello. También está la desigualdad y la pobreza, ¿no? La desigualdad y la pobreza es otro tema interesantísimo del que hay que hablar porque está reduciéndose. Y está reduciéndose rápido. En este gráfico en azul ustedes ven cómo aumenta la cantidad de personas que ganan bastante dinero al día, más de $10 al día, y incluso arriba más de $40 al día, y cómo se reduce de una manera drástica y radical la pobreza extrema, las personas que ganan menos de $1 al día. El trabajo de reducir la pobreza en todo el planeta está siendo muy efectivo, incluyendo los países que tienen la mayor cantidad de pobreza, que son China e India. Es indudable el trabajo que ha hecho China e India para reducir la pobreza extrema, al punto de que China virtualmente erradicó la pobreza extrema de ese país. E India, a pesar de sus problemas de extremo religioso en el lío que tienen del hinduismo versus todas las otras fes, están realmente siendo efectivos en reducir la pobreza extrema. Está funcionando y está funcionando en América Latina. Los latinoamericanos odiamos admitir que las cosas se ponen mejor, pero si ustedes piensan cómo era Latinoamérica en los 90 y cómo es hoy, estamos mucho, 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 mucho mejor. El índice de desarrollo humano que mide qué tanto está mejorando el acceso a la salud, la vida de alta calidad, el acceso a educación, un estándar de vida decente, ha crecido en todo el planeta y también eso incluye Chile, Argentina, sí, Argentina con todo lo que tiene, incluye Perú, incluye Colombia, sí, Colombia con todo lo que tiene, e incluye a México. Y aunque es verdad que existe una acumulación de la riqueza del top 1%, que es extremadamente preocupante, no solo no pasa en todo el mundo, sino que en todo el planeta, con la excepción de Rusia. Pero es que Rusia es un estado fallido que se lo comieron los oligarcas. Pero sacando a Rusia del gráfico, todos los países desarrollados del mundo tienen unos índices de acumulación de riqueza inferiores a los que se presentaban previo a la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que la curva ha ido subiendo en nuestros últimos 10 años y sobre todo en los últimos 20 años la tendencia cambió, pero no en todas partes. Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra ha hecho un gran trabajo en los últimos 10 años para reducir la desigualdad económica y nadie ha hecho un trabajo mejor que el de Francia. Un aplauso para Francia. Estados Unidos no está haciendo un trabajo tan bueno, pero está funcionando.
Todo este cuento de la plata al final del día no es un tema de pobreza, todo este cuento de la plata al final es un día de la preocupación más importante y es la preocupación por mi futuro laboral. Le hice una pregunta a la gente. Les pregunté en los próximos 10 años, ¿habrá más empleo o menos empleo en tecnología y software? Y las personas dijeron que más, la mayoría, 77%, pero hubo un 23% que dijo que va a haber menos empleo en tecnología y software. La noticia acá no es que la mayor parte de las personas tengan un optimismo hacia el futuro, eso está bien. La noticia es que este 23% es increíblemente terco y extremadamente vocal. Esta es la gente que está diciendo que se acabó la programación, que ya para qué estudiar software, que la tecnología no tiene sentido, que ya no va a haber empleo, que tal. Y estas personas les hacemos mucho caso, sobre todo las personas que hasta ahora están entrando. La gente joven que está buscando una guía para saber qué aprender porque todo les da miedo, porque sus papás, la gente que está como en la generación X, básicamente, es gente muy ansiosa. Y le heredó esa ansiedad a la gente que en este momento está entrando a la universidad o está empezando a buscar su talento. Y entonces tienen esta idea de que la vida es una batalla donde no se puede colaborar y todos estamos básicamente bajo el control de nada. Y es cada uno por su cuenta. Entonces, si esta gente llega con un montón de alegría, esperanza y una sonrisa, y de repente un cohort de 23% de personas les dice, no, hay menos empleo, todos nos vamos a morir, pues esta gente elige no educarse y crea un ciclo endémico de desgracia en el que no desarrollamos nuestro futuro porque no creemos que va a ser bueno. ¿Y por qué? Porque vemos las tendencias y creemos que son infinitas. Los seres humanos tenemos un problema brutal, y es que creemos que las tendencias se mantienen para toda la vida y por eso somos malos inversionistas. ¿Cuántos de ustedes no compraron Bitcoin en la pandemia? En el punto más alto porque dijeron, por supuesto que va a seguir subiendo. ¿Cuántos de ustedes nunca han tenido realmente la capacidad de invertir en la bolsa porque creen que las tendencias que van para abajo seguirán para abajo o las que van para arriba seguirán para arriba? Resulta que la tecnología no es exponencial nunca. Es una curva S. Si ustedes se van a quedar con un solo mensaje el día de hoy, quédense con el mensaje de que la tecnología es una curva S. ¿Qué es una curva S? La tecnología arranca lentamente. Piensen, por ejemplo, en los teléfonos Nokia, en los Sony, en los Motorola, y luego se vuelve exponencial. Piensen en los smartphones, en el iPhone, en Android, en cómo de repente hubo un desarrollo ultra veloz de chips, de pantallas, de cámaras, y luego llegan a un nivel de madurez y llegan a una estabilidad. Si ustedes lo piensan, este supercomputador, que es un ladrillo de vidrio que cargamos en nuestros bolsillos, no ha cambiado mucho en bastantes años ya. Lleva mucho tiempo siendo el mismo tamaño, el mismo computador, la misma pantalla capacitiva, las mismas cámaras, solamente mejora de manera incremental el chip, la camarita, un poquito el software, pero es un dispositivo que empezó en un estado de hype absoluto y que hoy en día está en un estado de madurez. Y eso le va a pasar a la inteligencia artificial. Y eso es lo que pasa siempre. Siempre hay curvas S de una tecnología que llega, luego llega la otra, luego llega la otra. Si vemos estas tres tecnologías, podríamos pensar que la primera curva exponencial fue la curva de Internet y la alta conectividad en los 90 e inicios del siglo XXI. Y la segunda curva fue la curva de los smartphones, después del año 2010, que de repente explotó y las apps y la web 2.0 y la vaina. Y hoy en día estamos llegando al momento de madurez de Internet y de los smartphones y entrando a la curva exponencial de inteligencia artificial que eventualmente se va a estabilizar. Todas las tecnologías, sin excepción, se estabilizan. Entonces no es como que esto inevitablemente va a hacer que la inteligencia artificial se vuelva un super ente mágico que consuma el sol. O de pronto sí, entonces no nos va a importar. Pero probablemente no, y nuestro futuro va a seguir existiendo. Más importante es que estas curvas S son las que hacen que todas las carreras se queden obsoletas con el pasar del tiempo. Pregúntenle a un médico. Todo el mundo menciona, ¿y la medicina qué? La medicina es de las carreras que más rápido se queda obsoleta porque las cosas cambian. La nutrición cambió desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 90, de los 90 hasta esta época. En los 90 la gente decía que la grasa lo engorda a uno. Tiene sentido, ¿no? Se llama grasa, fat. En inglés, fat es gordo. Pero resulta que no. Resulta que es el azúcar el que lo engorda a uno. Ahora estamos descubriendo que existe una enfermedad que se llama ortorexia. La ortorexia es la enfermedad que sufren muchos influencers, sobre todo influencers, cuyo nickname arrancan con la palabra doctor. La ortorexia es la obsesión por tratar de medir absolutamente todo lo que tiene la comida y a partir de ahí crear un trastorno de la conducta alimentaria. Y todas estas son cosas que cambian en la medicina. La psicología ha cambiado un montón y hoy en día tenemos un alto nivel de certeza de que la gran mayoría de las enfermedades mentales se pueden curar y que no, o si no se pueden curar, se pueden manejar de una manera permanente.
y que no es una condena para toda la vida en nuestras condiciones mentales. Solamente hay que atenderlo y hay que ir. El nivel de esperanza es inmenso y los profesionales de la salud nunca paran de aprender. Así que como tú vas a parar de aprender. Esa es la razón de la existencia de Platzi. Esa es la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos y nuestro eslogan es nunca parar de aprender. No es un eslogan diseñado solamente para que nos compren. Sí, nosotros queremos que nos compren, pero Platzi es muy barato. Ustedes pueden comprar lo que quieran. Lo que nosotros más queremos es que ustedes estudien, aprendan y se dejen guiar, porque hemos visto una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, ejemplos de personas que les ha cambiado la vida el simple hecho de tener curiosidad intelectual incansable. Nada de esto es un mensaje en contra de la universidad, desde ninguna perspectiva. Las universidades cumplen muchas funciones mágicas, entre ellas darte una excusa por 4 a 5 años de constantemente ir a un lugar donde otras personas están obsesionados con lo que tú estás obsesionado, lo cual es mágico y maravilloso y crea cosas que nadie más puede crear. En América Latina solamente el 24% de la población puede ir a la universidad, el resto no puede, así que si tú puedes deberías hacerlo y deberías hacerlo con furia, con fuerza y siendo consciente de que es un privilegio. Y ese es el lío. Vemos la curva exponencial del mal sin entender que es una S y constantemente proyectamos nuestra propia inseguridad e incertidumbre como si fuera una excusa de que no tenemos que crecer. ¿Se acuerdan del gráfico que les mostré al inicio? Donde les cuento un dato que es real. 16,000 niños mueren al día en el planeta Tierra el día de hoy. El 4.3% de los niños. Pero resulta que el otro dato es que en el pasado era la mitad. En el pasado, el 50% de los niños, y el pasado es hace un siglo, casi nada. Hace un siglo, 50% de todos los niños morían antes de cumplir 15 años. El nivel de progreso para ir del 50% al 4.4% es brutal, es espectacular. Pero más espectacular es ser conscientes de que el futuro puede ser aún mejor, porque resulta que cuando uno solamente ve los países europeos, en Europa solamente el 0.47% de los niños mueren antes de los 15 años. Lo que significa que existe mucha probabilidad de mejorar. Nosotros sabemos que es posible construir un mundo mejor. Ese progreso es posible. Y ese es mi mensaje para los próximos 10 años. El amable recordatorio que los pesimistas fracasan sin la menor duda. Y la mayoría de pesimistas se esconden detrás de la falsa bandera del realismo. No, yo soy realista. No, tú eres pesimista. Y los pesimistas fracasan. Así que recuerda, sin la menor duda, tú no te vas a morir de hambre, excepto si terminas consumiendo fentanil, me imagino yo. Pero de resto, tú no te vas a morir de hambre. Y vienen cosas muy positivas. Como va a venir una explosión gigantesca de automóviles eléctricos, se va a arreglar uno de los problemas que más me duele de América Latina. ¿Saben cuál es mi problema más grande con las ciudades latinoamericanas? La calidad del aire. Y resulta que el aire de las ciudades latinas va a ser más limpio y nos va a hacer mucho más felices. La concentración de dióxido de carbono en el aire nos causa irritabilidad, desde irritabilidad en los ojos hasta irritabilidad en la mente. Nos hace estar más enojados. Cuando tenemos aire libre y aire limpio somos más felices. Imagínense despertar en Ciudad de México y ver todos los días el Popocatépetl en 4K, ver las montañas de Colombia absolutamente verdes. El cielo pancita de burro de Lima va a seguir siendo un cielo pancita de burro en Lima, pero imagínense en Chile despertar sin esa nube gris permanente alrededor de las montañas. Un aire limpio viene y viene dentro de muy poco. También la inteligencia artificial va a crear los empleos que van a aprovechar nuestro talento mejor. Estamos en medio de una transición compleja, pero las grandes empresas, sobre todo las empresas tradicionales, están aprendiendo cómo contratar talento técnico. Platzi les está enseñando a empresas de fabricación, de manufactura, de materiales, de comida, de industria, de petróleo, de fuerzas militares, instituciones políticas, instituciones gubernamentales, empresas de energía eléctrica, telecomunicaciones, todo tipo de empresas tradicionales, les estamos enseñando cómo contratarte a ti. Le estamos enseñando a la empresa tradicional cómo convertirse en empresa de tecnología. Y con inteligencia artificial van a aprovechar mejor tu talento, lo que significa que los mejores empleos, como antes, ya no solamente están en startups, sino que todos los empleos que usen tecnología van a ser mejores empleos y tú vas a tener un trabajo que quieres. Lo que pasa es que al principio te va a tocar trabajar en algo que no quieres. ¿Y saben eso cómo le llamábamos antes? Ser joven. Normal. Solo ya siempre pasa. Normal. No, pero es que no me gusta porque no tengo nada. Es normal. Es normal. Y está bien. La necesidad que toda la humanidad tiene de salvar el mundo va a crear tecnología increíble para todos.
Porque queremos salvar el mundo, los automóviles eléctricos están innovando más que ningún automóvil de combustión interna y desplegando esa innovación en todo el planeta. Cada vez hay menos muertes por accidentes de tráfico, accidentes de tránsito, y es porque cada vez nuestros automóviles son más seguros al tener más tecnología derivada de la investigación de automóviles eléctricos. Y algunas de estas tecnologías son absolutamente increíbles. Por ejemplo, estamos muy cerca de entender el lenguaje de las ballenas, porque estamos analizando con inteligencia artificial cómo funciona el canto. Ya sabemos que las ballenas tienen dialectos dependiendo de la zona donde nacen y donde viven, como un acento, y aparte de eso sabemos que tienen algo equivalente a las vocales de nuestro idioma. En nuestra esperanza de vida, nuestra especie va a ser primer contacto con otra especie, solamente que no son alienígenas, son ballenas, y va a ocurrir. Vamos a apreciar más la naturaleza, porque ¿cómo no vamos a apreciar más la naturaleza cuando toda la humanidad está peleando por rescatarla? Por supuesto que sí, yo ya la aprecio más, y seguro que ustedes van a crecer a apreciarlas mucho más. En los próximos 10 años, si tú quieres algo, vas a tener que trabajar para conseguirlo. Eso ha sido verdad antes, eso va a seguir siendo verdad mañana. Y para que puedas lograrlo, tienes que aprender. Y en ocasiones no lo vas a lograr porque el mundo no es justo. La justicia no existe, es un constructo social humano. En cambio, el mundo reacciona a lo que le das. El mundo compensa tu valor por lo que es y no por lo que tú quisieras que fuera. Así que el uso más adecuado de tu tiempo es invertir cada minuto en aumentar ese valor. Eso nosotros le tenemos un nombre, se llama aprender. Y para ello tienes que recordar que la humanidad va a sobrevivir y que tú vas a sobrevivir. El futuro no es terrible. También tienes que recordar que si tienes hijos, no van a venir a un lugar peor. Eso es mentira. Van a venir a un lugar mejor. No es verdad eso que la gente dice, no, yo para qué tengo hijos en este mundo. No. Lo que realmente pasa es que probablemente tienes un poquito de depresión no diagnosticada y eso se puede arreglar y está bien. No pasa nada. No es tu culpa. Es como uno no le tiene la culpa de que le dé gripa, pero se puede arreglar. Y si es tu culpa si no lo arreglas. El mundo no está peor. El mundo está mejor. Y nuestros hijos y nuestros nietos van a tener un mundo mucho más cool. Arreglar los problemas requiere, exige que creas que el futuro puede ser mejor. Si tú no crees que el futuro puede ser mejor, no te va a contratar nadie, porque las empresas trabajan en construir y en crear. Y por supuesto, qué desgracia trabajar con alguien pesimista. Arregla este problema. Y no olvides esto. En 10 años, lo peor que te puede pasar depende de si paras de aprender o si en tu vida tomas control.